Otro error de comunicación, en mi modesta opinión, es el de centrarse solo en la economía. Y los marxistas lo saben bien, por ejemplo, y los socialistas lo saben bien. Cuando explican no solo se centran en la economía, y eso que el marxismo es una ideología económica, básicamente económica. Pero tienen historiadores muy buenos, tenemos otros historiadores buenos. Claro, si el imaginario que tenemos del capitalismo es ese, ¿de cuánta gente ve esa película y cuánta gente lee un libro de economía? A lo mejor esa película a la vez centenares o miles de personas. Un libro de economía, en el mejor de los casos, lo leen 4 o 5 personas. Tenemos nosotros algo así. Tenemos un canon de películas, tenemos un canon literario, tenemos un canon de historia. La racionalidad económica sirve solo a veces para convencer a la gente. Yo lo he discutido alguna vez. Es que les doy datos. El dato no vale de nada. Yo nunca vi a nadie convencido por datos. Es una lógica científica y cuidado, usando también el populismo y a veces las emociones. Pero siempre la aplicamos a los negocios. No nos vamos a aplicar a la política. En cambio, los socialistas aplican su publicidad, su propaganda a la política, no a los negocios. Entonces, claro, ahí nos dominan, pero no tenemos publicistas buenos. Yo creo que muchos que se convierten al socialismo de jóvenes es más por estética que por conocimiento profundo. Y eso lo tengo más comprobado, porque es bonito, las banderas rojas son bonitas. Nos falta santos, nos faltan héroes, nos falta, digamos, leyendas, mitos. Y eso no lo tenemos. Es decir, Marx, uno de los objetivos que tenía, crear un banco central, le parecía el sumum de... Y hoy en día no nos parece lo más normal del mundo el banco central, hasta nos parece que es una cosa del capitalismo. Yo veía que había allí una rave party de estas, una fiesta de estas que hacen los jóvenes ahora. No sé si alguien se acordará, que duró hasta el Día de Reyes. Y nadie entró allí a decir nada. Si estuvieran trabajando ya les mandaban inspectores al primer día. ¿Sí o no? Sería un abuso. Veamos, la pregunta que se me hace es, que es una muy buena pregunta, ¿comunican mejor los socialistas que nosotros? ¿O por qué comunican mejor los socialistas? Primero, yo creo que comunicamos mejor de lo que comunican. Y lo hablo desde la perspectiva histórica. Y creo que nosotros ya no somos tan malos como antes. Eso es dicho sea de paso, porque si no parece que todo lo que llevamos hecho, o todo lo que llevan hecho ustedes en todo este tiempo, parece que no valió para nada. Y sí que valió, sí que valió. No estamos siempre flagelándonos que somos unos ilutres. A ver, algo se hizo. Y comunicamos mejor. La prueba que estamos aquí. Y la prueba está que Eduardo lo sabrá, ustedes ven que en las redes estas ideas triunfan, ven que hay un presidente argentino en Argentina. Yo esperaría menos en eso, porque las encuestas de valores dicen que los argentinos son eran las personas estaban entre los pueblos más anticapitalistas del mundo, con los españoles, los italianos. Es decir, no que el país no sea capitalista o no defienda el mercado, sino que la población es anticapitalista. Y eso lo veía, pero ¿cómo puede ser que un sitio tan anticapitalista, con una mentalidad, digamos, tan intervencionista, triunfe una idea de este estilo? O sea, tan malos no seremos. Y yo veo que este tipo de ideas pues se discute en todo el mundo y cada vez hay más think tanks por todo el mundo, y cada vez, sobre todo en el mundo latino o en el mundo hispano, cada vez se ve más presencia. A mí me escriben a veces de países, del Ecuador, de Bolivia, me escriben cómo van a escribir a mí de esos sitios. Por las redes, y algo haremos para que este tipo de cosas sean más conocidas, y que todos ustedes colaboran en esto. Y el hecho de que estén ustedes aquí también es una prueba. Yo cuando empecé con esto ni soñaría una cosa así. Entonces, primero no comunican tan bien, ahora comunican, y yo creo que hay que aprender de lo que hacen ellos bien y lo que hacemos nosotros peor. Y ellos saben comunicar y el discurso lo siguen, aunque no tan bien como antes, siguen dominando en buena medida. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos avanzando mucho y yo creo que podemos ganar. Entonces, ¿qué ideas se me ocurrieron pues, cuando Pablo me hace esta pregunta? Primero que el capitalismo, para defenderlo, es más difícil que el socialismo. El capitalismo no es natural, es contraintuitivo. Y el socialismo, en cambio, tiene como más apelo emocional, tiene más apelo a la realidad. Quiero decir, ya sin entrar en temas de biología evolutiva ni así, todos nacemos en familias, más o menos. Y las familias es comunismo puro. O sea, el primer contacto que tenemos con la vida es que estamos en una casa y todo lo que hay en nuestra casa más o menos nos pertenece. Es decir, que podemos entrar en la nevera, cogemos lo que queramos, podemos entrar en el cuarto del padre o de la madre y robarle su ropa. A veces le quitamos. A veces sí, yo lo hacía. A veces
le quitamos el carro al padre o lo que sea. Que vivimos en un ente que cara afuera es privado, pero cara adentro es socialista. Y eso es difícil de quitar. Incluso con los cuates o los colegas o los amigos, hay cierto sentido también de camaradería. ¿No? Personas que pasan por el ejército saben que al final pues allí lo que hay pues es como que de todo. O sea, hay que repartir la comida, hay que repartir dentro de una casa, por ejemplo, los colegas no le si uno tiene pipas, caramelos o cosas por el estilo, normalmente lo reparte o tiene chocolates o así, lo reparte también con los amigos, o reparte la comida, o si un amigo no tiene dinero, normalmente lo invitamos el resto, cosas de ese estilo, o lo llevamos en el carro sin ponerle un precio, ¿no? Si vamos a un amigo no le ponemos. Pero estamos acostumbrados a pautas de vida que a pequeña escala son socialistas, y eso es fácil de entender. El capitalismo, en cambio, es más difícil de entender. Porque requiere ya, primero, cualquiera que sepa de la historia del capitalismo sabe que el capitalismo no es algo que venga con el ser humano de la noche de los tiempos. El libre comercio sí, el capitalismo no. El capitalismo y el libre comercio no son lo mismo, son cosas distintas. Entonces, entenderlo es más complejo. O sea, ¿qué requiere el capitalismo? Requiere que ahorremos plata, o sea, que no gastemos todo lo que ganamos, y esa plata la reinvirtamos de forma sistemática en el mejor de los usos posibles. Eso es el capitalismo. Ahorrar plata, o lo que sea, ahorrarlo, ese ahorro, no gastarlo pues, yéndose de vacaciones, o no gastarlo en consumo corriente, sino que gastarlo, por ejemplo, voy a invertir en una pequeña empresa, voy a comprar unas acciones en una empresa, voy a ponerlo en un banco a que me rente. Pero es privarse de un sacrificio inmediato, de un consumo inmediato, sacrificarse por un bien futuro, cuidado, un bien futuro que es incierto. Cuando estamos ahorrando, invirtiendo, no sabemos si vamos a ganar o no. Entonces, claro, eso a aquel que se lo explique es difícil de entender. Por eso aparece en unos sitios concretos, en unos lugares concretos, y está asociado a la religión, en muchos casos. ¿No? Pues lo que explica Max Weber, que en general comparto. Es decir, es necesario que haya una restricción, que seamos capaces de domesticar el propio cuerpo, domesticar nuestra propia voluntad, es decir, tengo plata para gastar, no la gasto. En mi zona decimos Cristo ganado, Cristo papado, así como tenemos plata, la gastamos. Eso es una frase así popular, ¿no? Claro, es decir, lo natural es Cristo ganado, así como ganó la plata, voy a gastar la plata. Lo otro ya requiere un cálculo, ya requiere incluso calcular tipos de interés, calcular amortizaciones, eso no es fácil de entender. Y lo fácil de entender es que se ve, por ejemplo, las personas que le tocan las loterías, o las personas que tienen lo que llaman un windfall, o estas personas que ganan plata muy rápido como artistas, cantantes, futbolistas, cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Tienen mucha plata, pero no tienen una mentalidad capitalista. Así como ganan la plata, la gastan. Punto. Es lo normal. Lo otro requiere de un autocontrol muy grande, porque el ahorro básicamente es decir, soy capaz de controlar mi propio cuerpo, mi propia voluntad. ¿Y para qué? Para algo futuro. Pues digo que las religiones normalmente están asociadas al capitalismo en sus orígenes, ¿no? Este es de Max Weber y de otros autores. Entonces, eso es lo primero que hay que tener, y eso es más difícil de explicar. El capitalismo no es algo natural. A ver, muchas cosas que tenemos en la vida no son naturales, pero cuestan. Es decir, leer y escribir, hizo falta muchos años de escuela. Y es una disciplina que muchas personas mayores no son capaces de hacer, porque no es una cosa fácil. Nosotros, como ya nos criamos leyendo y escribiendo, pues bien, el método de la ciencia, en ver el mundo con los ojos de la ciencia, tampoco es tan fácil. Es decir, pero también es algo semejante al capitalismo, es ver el mundo con otros ojos. En un caso vemos el mundo monetario, el mundo económico con ojos racionales, en otro caso vemos el mundo físico con ojos racionales. Pero en cualquier caso es una metodología que cuesta trabajo aprender, que cuesta tiempo aprender, entonces hay que explicarla. Entonces, eso es uno de los primeros problemas que tenemos. Es decir, que en la vida normal estamos acostumbrados a compartir, a repartir, a tener con los demás. Y el capitalismo dice, bueno, que sí, pero no, que hay que tener un ahorro, un cálculo, etc. Eso es lo primero que hay que tener. ¿Por qué? Hay un señor que se llama Joseph Heinrich, que escribió un libro reciente, que se llama La gente más rara del mundo, explicando así por los pueblos de cultura occidental. ¿No? Y explica pues, las características que tiene el individuo occidental frente a otros pueblos del mundo, ¿no? Una de ellas, y es un rasgo característico, es que tenemos cierto toque individualista. Es decir, que si tenemos plata, entendemos que no tenemos obligación de repartirla con todo el mundo. ¿Qué pasa en muchos pueblos cuando a alguien le toca la lotería? Incluso pasa en culturas como la nuestra.
porque la gente se ve como obligada a repartir con primos, vecinos, cosas por el estilo. Y muchos pueblos de otras tierras, por ejemplo, si una persona, un emprendedor, hace plata o ahorra o gana, inmediatamente le vienen los primos que le pagues la boda, viene el tío que tiene un entierro, que si le puedes pagar el entierro, o si le puedes hacer un préstamo para algún tipo de gasto suntuario, una cosa por el estilo, o tienes que casar a la hija mejor. Nosotros eso no lo tenemos. Por eso también es más difícil de explicar a otras personas que no tienen esta cultura. Es decir, que, bueno, no tienes ninguna obligación de repartirlo, ni siquiera con tus hermanos. Puedes echar una mano, una cosa por el estilo, pero no tienes que repartir con toda la familia cuando ganes algo, pues si no, nadie ganaría nada. Entonces, ese pequeño individualismo que caracteriza nuestra cultura no es fácil transmitir tampoco. Como que sabemos en instituciones colectivas, desde el ejército, otras cosas, hay esa mentalidad como que hay que repartirlo todo lo que se tiene. Y eso a lo mejor en situaciones de guerra o situaciones de calamidad, sí, pero si fuera así, elimina ese incentivo a ganar. Y eso queda mal decirlo porque parece que también que es como que es muy egoísta, ¿no? Pero ese pequeño egoísmo, esa pequeña cosa, ese pequeño individualismo es lo que favorece también pero que no todos los pueblos de la Tierra tienen este tipo de individualismo. Es la tesis de Heinrich. Por tanto, a veces es difícil de explicárselo a todo el mundo. Porque no todo el mundo entiende, digamos, los fenómenos económicos como los entendemos nosotros. No se requiere un trabajo, digamos, de explicación de cultura propia. Hay pueblos que sí que pueden tenerlo, otros no tanto. Pueblos, por ejemplo, que tienen cultura de clan o de familia extensa, por ejemplo, es más difícil que prenda este tipo de valores. Es la que tesis de él, no sé qué opinión les merece. Digo, queda después para la discusión. Y después, muchas veces no lo comunicamos bien porque no sabemos. Cuando me refiero a no sabemos, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, los encargados de los medios de comunicación, gracias, los encargados de los medios de comunicación, que son los que difunden, no tienen buena formación en este tipo de temas. Cuando dices, pues hay que defender el capitalismo, voy a abrir creo que se lo oía el señor Parellado alguna vez, que la universidad cuando se crea, no sé si lo oía alguno de ustedes, querían crear primero un periódico. Creo que se lo oía alguno de ustedes. Así es. Y querían crear un periódico. Pero ¿qué pasa? Que el periódico, primero hacen el periódico y el periódico puede defender, pero el periodista sabe defender la libertad. Puede escribir. Normalmente los periodistas que se llaman de derecha, esos periodistas que tal, lo que hacen es defender a un partido político, decir que tal político es buenísimo, que el otro es malísimo, pero le falta base teórica para defender el sistema. Entonces, creo que fue más inteligente o más para este tipo de fines montar una universidad. Es a más largo plazo, pero está mejor pensado porque por lo menos se genera una base social, se genera una base intelectual, unas personas que por lo menos tienen una formación mínima y después cuando escriben en los periódicos, cuando difunden en los medios de comunicación, cuando incluso en sus medios particulares. Porque muchos empresarios son empresarios, pero no saben defender lo que hacen. Sí, lo vi yo en mi propia casa, lo vi en otros sitios. Son empresarios, tienen una empresa y ganan dinero, pero no saben explicar por qué lo hacen. Entonces, claro, en cambio sus rivales, los líderes sindicales, lo que sea, sí que saben explicar lo que están haciendo. Y a nosotros nos falta ese tipo de debate. Entonces, es buena idea cómo se puede difundir esto. Entonces, es bueno crear gente que sepa y que crea en lo que está haciendo. Esa es la idea, la idea principal. Otro error de comunicación, en mi modesta opinión, es el de centrarse solo en la economía. Y la mayor parte de la comunicación que hacemos es casi siempre económica. Y nuestros estudios, por ejemplo, los liberales, en el mundo liberal o libertario, nuestro principal énfasis es siempre la economía. Entonces vemos en la universidad, hay de todo, pero vemos un montón de economistas. Y una sala para cada economista. Y está bien, porque la economía nos da una visión racional del mundo. Que pasa no solo las explicaciones racionales valen. Y economía solo no vale. ¿Por qué? Porque necesitamos la economía sola, podemos hacer un cálculo utilitario, podemos decir que bien funciona, pero necesita de refuerzo de otras disciplinas. Y los marxistas lo saben bien, por ejemplo, y los socialistas lo saben bien. Cuando explican no solo se centran en la economía, y eso que el marxismo es una ideología económica, básicamente económica. Pero tienen historiadores muy buenos. ¿Tenemos nosotros historiadores buenos? Porque el relato que hacen es desde siempre los pobres y los ricos. Ese relato lo dominan ellos absolutamente. Y algunos de ellos son muy buenos. Tenemos literatos. Una de las principales fuentes de creación de los imaginarios sociales, de las ideas sociales, son relatos. Y los relatos que nos dan
sea en literatura, sea en cine, sea en teatro, son que siempre es así como películas que veía yo así de pequeño, de joven, La sal de la tierra, no sé si la conocen, ¿no? La sal de la tierra de Sam Bieberman, una película bien comunista, ¿no? Que es muy buena, no sé si alguien, gracias. Mira así un patrón muy malo, así con todos los estereotipos, así maltratando a obreros que trabajaban así, inmigrantes y cosas. Entonces, claro, si el imaginario que tenemos del capitalismo es ese, ¿pero cuánta gente ve esa película y cuánta gente lee un libro de economía? Pues a lo mejor esa película a la vez centenares de millones de personas, un libro de economía a lo mejor en los casos lo leen 4 o 5 mil personas. ¿Tenemos nosotros algo así? Tenemos un canon de películas, tenemos un canon literario, tenemos un canon de historia, tenemos un canon pues, en ciencias políticas, también las abandonamos, la antropología la abandonamos, la sociología la abandonamos, en general todas las artes que refuerzan todo eso. Porque es que después, ¿qué pasa? ¿Quién controla la educación? Cuando un educador, por ejemplo, y no tiene por qué ser malintencionado, cuando un educador de primaria o de secundaria va a explicar a los infantes las cosas, ¿qué es lo que le enseña? ¿Qué le damos nosotros? ¿Qué visión le damos de la historia de Guatemala? ¿Qué visión le damos de la política de Guatemala? ¿Qué visión le damos del medio ambiente? La que ellos tienen. A lo mejor en economía sí, en economía hay una racionalidad, pero después, ¿cómo se construye todo eso? ¿No? Yo creo que eso es culpa nuestra, no es culpa solo de ellos. Y es bien que haya economía, que es muy racional. Pero después, aparte de que abandonamos otro, la racionalidad económica sirve solo a veces para convencer a la gente. Yo lo he discutido alguna vez. Es que les doy el dato no vale de nada. Yo nunca vi a nadie convencido por datos. En mi modesta opinión, porque siempre te vienen los otros y te sacan otro dato. O te sacan otra base para contar. Entonces no es así, tienes que usar argumentos mejor argumentados. Yo estos días leí el libro de Luis Calavini, lo tienen ahí en la biblioteca. Calavini me gusta mucho porque Calavini es, y lo puedo dejar lo que ustedes, hermano, pero explica con ejemplos de la vida común y de personas normales y hace también cierta demagogia, pues casi que nos ponen el obrero que lo despiden y tal, y pone el patrón que lo arruinan tal, que lo arruinan el Estado, o sea, da ejemplos también de personas concretas o de rasgos concretos, y eso también hay que apelarlo, es decir, ¿no? Y esa es una visión muy, muy interesante. Entonces, aparte, tenemos que usar, aparte de datos puros y duros, de argumentación pura y dura económica, no vamos a convencer a nadie porque hagamos una ecuación, le hagamos un lagrangiano, le hagamos una curva de oferta y demanda, le hagamos un gráfico. Yo no había nadie convencido por eso. Hay que explicárselo de forma lógica, de forma obviamente científica o bien fundada, de forma lógica, científica y cuidado, usando también el populismo y a veces las emociones. Nosotros queremos pasarnos de listos, así de pensando que somos muy racionales y así, y no hacemos nada. Pero a veces hay que usar también el ejemplo. No solo, es que el PIB de Cuba era tanto y el PIB de Venezuela era cual, y ahora el PIB bajó, o la tasa de índice de Gini, ¿no? La curva de Lorenz se perjudicó con estas medidas, ¿no? Habrá que ver qué ejemplos podemos usar. Pero aquí, normalmente quien da esos ejemplos son los literatos. Quien da ese ejemplo son los comunicadores. Tenemos comunicadores, no, tenemos, por ejemplo, el capitalismo tiene los mejores publicistas del mundo. Buena parte de eso, buena parte del capitalismo es hacer publicidad, hacer propaganda. Es decir, ¿por qué no? Pero siempre la aplicamos a los negocios. No nos vamos a aplicar a la política. En cambio, los socialistas aplican su publicidad, su propaganda a la política, no a los negocios. Entonces, claro, ahí nos dominan. Pero no tenemos publicistas buenos, que hagan eslogans, que creen ideas, que creen imaginarios, repito, para poder, digamos, explicar todas estas cosas. Sí que los hay, pero claro, los dedicamos a vender cerveza y a vender, como es normal, o a vender cemento, o a vender cámaras de fotos. Pero es normal, porque es nuestro mundo donde funciona. Pero no dedicamos nada a la publicidad política. En nuestra universidad hay algo de eso, pero no creamos cine, no creamos así cosas cortos, documentales, que hablan de este tipo de cosas. Nos ganan, claro que nos ganan. Usted ve, por ejemplo, la propaganda de guerra de los rusos en la revolución era preciosa, tenía los mejores artistas de la época y es una cosa que impacta. Y yo creo que muchos que se convierten al socialismo de jóvenes es más por estética que por conocimiento profundo. Y eso lo tengo más comprobado, porque es bonito, las banderas rojas son bonitas y son bonitas. Bueno, a mí no me gustan, obviamente, no me gusta lo que significa, pero como símbolo es bonito. Y aquellos obreros que pintaban, aquellos dibujos que hacían, las marchas que hacían, como todo, esas cosas que hay en carteles de propaganda fantásticos.
los tiempos de Luna Charsky, eran unos artistas fabulosos. Nosotros tenemos algo parecido. O incluso nuestros artistas colaboran con ellos, en cuanto los dejas sueltos. ¿No? Y eso es lo que me gustaría a mí. Primero, el artista también tiene que creer en lo que está haciendo. Y cuidado que ahí también se avanzó, tampoco estoy diciendo que no se haga nada. Pero nos falta algo de eso, ¿no? Nos falta algo de emociones, algo de pasión, algo de estética. ¿No? Lo que decía Schumpeter, el capitalismo, socialismo, democracia, nos falta santos, nos faltan héroes, nos falta, digamos, leyendas, mitos. Y eso no lo tenemos. Y la racionalidad sola no basta. Es necesario también imaginar el tipo de cosas. Y por eso digo que hay mucho trabajo que hacer. Creo que aquí tienen una escuela de cine, me parece. Sí. Pues aquí hay que ir por ahí. Pero también hay que también literatura, arte y cosas de estilo, porque eso influye mucho. Creo que también le dan bastante valor. Pero eso es muy importante. Y eso es una cosa que creo que ayuda a comunicar. Claro, si estamos todo el día pensando en el valor de todo nuestro esfuerzo en pues defender los impuestos bajos y defender el libre cambio, pues que está bien, pero claro, nos olvidamos de otros aspectos de la vida. Y la mayor parte de la gente no entra en este tipo de argumentos. A ver, una de las grandes, digamos, virtudes que tiene el socialismo es que se preocupó por la educación, por la primaria y la secundaria. Es una estrategia que ya definió Gramsci en los años 30, o los años 20 y 30, ¿no? La guerra de posiciones, que llamamos en el capitalismo hay que llevar guerra de posiciones, una guerra cultural, una guerra de enseñar valores. El decía, no hay que hacer el socialismo, no hay que crear el capitalismo, el socialismo con la revolución, hay que hacer socialistas. Si hacemos socialistas, ellos ya piden el socialismo. Y esa fue su estrategia y ganaron. Ustedes ven lo que decía el manifiesto comunista, y ven que en buena parte está cumplido ya, en la mayor parte de los países occidentales. Ven los documentos del Partido Socialista de América en los años 20, que era el partido marxista, y ven que están cumplidos ya en América y Europa. Impuesto a las herencias, Banco Central, y se acepta sin discusión como grandes avances. Es decir, Marx, uno de los objetivos que tenía, crear un Banco Central, le parecía el sumum de... Y hoy en día nos parece lo más normal del mundo del Banco Central, hasta nos parece que es una cosa del capitalismo. Porque entramos a ese esquema, ¿no? Entonces, ellos se preocupan de la educación. ¿Y la educación por qué es tan importante? A ver, quitando nosotros que nos dedicamos profesionalmente al estudio de la economía o estudio de este tipo de cosas, la mayor parte de la gente pues se dedica a sus negocios, se dedica, pues unos son fontaneros, otros son carpinteros, otros tienen un restaurante, otros... Cada uno no es normal. Pero ¿cuál es la única visión elaborada de la política y economía que tienen? Las quieren en la escuela. Elaborada, me refiero, sistematizada y que la tengan que estudiar. Es en la escuela. Y la mayor parte de ellos, cuando acaba la carrera, pues yo estudio química, yo estudio farmacia, yo estudio ingeniería, yo estudio medicina, y nunca más vuelven a adquirir un libro de política. Entonces, ¿qué visión le queda? La que tienen en la escuela. Y nosotros nos preocupamos, es que yo tengo en este curso, puso un chico que se apuntó que viene aún está en el colegio, está acabando, y quiso venir a apuntarse a una clase de aquí. Y me vino a la clase, claro, yo le pregunté qué le enseñan en el colegio y tal. Pues me explicaron todo lo que enseñan en el colegio, incluso en colegios que no son así izquierdistas, ¿no? Que son colegios privados. Pues que el Estado es muy bueno, que todos los proyectos, me mandan a hacer proyectos para ver cómo el Estado puede mejorar la vida de la gente. O sea, incluso en chicos, vemos que las escuelas lo que se enseñan es eso, y nos preocupamos nosotros de eso. Una de las cosas que hizo don Jesús ahí en España fue hacer un libro de texto para el bachillerato. Nosotros lo tenemos hecho. Porque, repito, nosotros sí, aquí en la universidad somos muy liberales y debatimos así todas las escuelas, soy de la public choice, yo soy minarquista, ¿no? soy de cosas así muy bonitas y tal, ¿no? Soy así en Chicago, soy austriaco, soy así de, ¿no? Institucionalista. ¿No? Hablamos de esas palabras y así, pero nosotros somos los que nos preocupan esta cosa. ¿Y la gente qué visión tiene de la economía? ¿La que aprendió en la escuela o la que aprenden en el mundo? Y así como luchamos. O sea, habrá que empezar a pensar en ese tipo de cosas, habrá que empezar pues, a elaborar algún manual de historia, algún libro de historia, o pensar en la historia, algún libro de política, porque todas esas disciplinas son auxiliares, que ustedes, yo como aquí también lo hay, pero
En mi universidad usted ve sociología llena de marxistas, ciencia política marxista, toda historia llena de ellos, todas las literaturas, filólogos y de todas las lenguas, hasta la literatura que enseñan es así. Entonces, claro, ¿cómo no vas a salir después? Entonces, claro, quedan 4 o 5 que no son de eso y que enseñan de otra forma, pero así como vas a comunicar, porque quien comunica son ellos, normalmente comunica mejor un literato que nosotros. Es su ficción, es su trabajo, lo hace mejor. Nosotros haremos cuentas, o haremos números, o haremos empresas, o así, pero quien explica el mundo no somos nosotros. Y eso tenemos que enfatizar mucho en eso. Y después también, un aspecto que también quería resaltar, digo para el debate, es la pérdida de valores burgueses, la pérdida que a lo mejor no la hubo nunca, pero pérdida de valores burgueses, de trabajo, dirigente, cosas por el estilo, que refuerzan también nuestro sistema, no solo esto, es decir, digamos que muchas veces yo lo veo en España, que los socialistas de allí pues, enfatizan mucho en los valores antiburgueses. Por ejemplo, estamos debatiendo en España ahora reducir la jornada laboral con el mismo sueldo. Sí, con el mismo sueldo. Y claro, eso apela a los instintos más básicos de la población. Trabajar menos y cobrar más, de maravilla. El problema es que la gente se lo compra. Si lo dice la ministra, no tanto es porque crea en eso, pero seguramente cree, sino porque eso tiene buena aceptación en la población. Eso es como esta cosa que es tan absurda, tiene tan buena aceptación en la población. Porque a la gente le encanta todo eso, porque normalmente los valores que triunfan son todo eso. Es más, desde los propios valores o desde el discurso de la izquierda, que comunica muy bien, se explica muy bien que eso es bueno y que es buena cosa y que trabajar es malo y que lo otro es bueno. Y claro, pero la pregunta que me pregunté, ¿quién salió a defender el trabajo? Nadie salió a defender el trabajo. La supuesta derecha española, que no sé quién es más de izquierda. La supuesta derecha española, liderada por española, ahora no pareció bien la idea, solo que ajustada de otra forma, ¿no? Pero es que no se combate de frente el discurso. Es que el discurso, por ejemplo, de desvalorización del trabajo es un discurso que ya lo tenía el Hierro de Marx con Lafargue, que había que trabajar poco, y los marxistas lo tienen muy interiorizado. El trabajo, sobre todo el trabajo en el capitalismo, es malo, entonces hay que combatirlo. Y nosotros no tenemos tampoco defensa en eso, ¿vale? No hacemos una publicidad de las virtudes del trabajo, de las virtudes del ahorro, de las virtudes de la puntualidad, de las virtudes de la seriedad. Estoy con la palabra dada, todas estas cosas no se hablan, no, todos son valores así. Porque si eso no pintan a todos, todo lo que sea desvalorizar todo tipo de cosas, parece muy bien, pero no hay nadie que le plante cara. Yo digo que estaba esperando en España que saliera algún político a defenderlo, que trabajar no es malo. Yo veía que había allí una rave party de estas, una fiesta de estas que hacen los jóvenes ahora. No sé si se acordará, que duró hasta el Día de Reyes. Y nadie entró allí a decir nada. Si estuvieran trabajando ya les mandaban inspectores al primer día. ¿Sí o no? Sería un abuso. Sería un abuso tener tanta gente trabajando ahora en una party de esas, que seguramente es más destructiva del cuerpo que el trabajo. A saber que tomarán, beberán, o ya el propio acto de estar así insomnes, todo es mucho más duro, seguramente físicamente, que trabajar, y no aporta gran cosa. Eso hay que tolerarlo. En cambio, si estuviera trabajando ya 8 horas y media en vez de 8, ya le mandaban al inspector sindical, ¿no? A ver, pero eso no se lo puedo decir yo, pero tiene que ser algún político o alguien que tenga voz. Decir, mira, no. Porque dicen sí, pero un poquito más blandito, ¿no? No vi un discurso en contra. Eso es lo que me parece a mí un poco digno de discutir, ¿no? Y muchas otras cosas. Esos valores viejos, ¿no? Se están perdiendo. Todo es... digamos, abandonar lo que nos hizo en un momento prósperos, ¿no? Pues eso es ser trabajadores, puntuales, diligentes, esforzados. O sea, también en las escuelas se abandona el esfuerzo, es una cosa también burguesa. Cuando las cosas para hacer cualquier cosa hay que trabajar, hay que esforzarse y hay que intentar pulirla, mejorar lo que sea. Y eso es lo que veo yo que hacen, porque ellos apelan a instintos y nosotros en vez de contrarrestarlo, no, aún le damos la razón. Y ese es el problema que veo muchas veces. Muchas veces es la supuesta derecha más culpable incluso que el socialismo, sobre todo porque no dice nada. Acepta el marco mental totalmente de la izquierda, casi todo el marco mental, sin cambiar nada. Solo cambiando que un poquito más lento, un poquito menos, un poquito más moderado, hay que ser ratar, pero no se cambia el marco mental. Entonces eso es culpa nuestra, y yo me incluyo en ella, en esa culpa. Bueno, ahora quiero oírlos a ustedes.